Good afternoon, and thank you very much for coming. This is representative of our legal team. Esto es una representación de nuestro equipo legal. President Trump, and we're representing the Trump campaign. Representamos al equipo de Trump y a la campaña de Trump. Sidney Powell and then Jenna Ellis will follow me. Cuando termine, Sidney Powell me va a seguir. The evidence that we've collected over the last. Voy a presentaros resumidamente todas las pruebas que hemos encontrado las últimas semanas. Hay muchos más abogados detrás de esto, pero esto es una representación. Somos los más viejos. So, I guess the best way to describe this is when we began our representation of the president, we certainly were confronted with a very anomalous set of results. El presidente pronto, en la noche electoral, después de los resultados de Pensilvania, de alguna manera los perdimos, de una forma que era estadísticamente imposible. Cuando empezamos a investigar, tanto nosotros como algunos ciudadanos estadounidenses que se atrevieron a dar el paso, lo que realmente al principio nos dimos cuenta es que no era un evento aislado, eran situaciones que se habían producido exactamente igual en diferentes estados. Y eso nos sugería que había un plan desde un sitio centralizado para ejecutar este fraude electoral, especialmente enfocado en grandes ciudades. Y como pueden imaginar, grandes ciudades controladas por los demócratas. Y grandes ciudades que tienen una larga historia de corrupción, como por ejemplo Filadelfia. Hace unas semanas hubo una condena por corrupción, por fraude. Y realmente hubiera sido una sorpresa que Filadelfia no hubiera hecho trampas en estas elecciones. Podemos decir lo mismo respecto a Detroit. Controlan todo el proceso electoral, incluso controlan a la policía y a las herramientas legales. Vamos a empezar con los sitios concretos. Pensilvania. Donde le dieron a Biden una victoria de 69.000 votos. Tenemos 630.000 votos sin contar, de los cuales tenemos declaraciones juradas. Los votos por correo son particularmente susceptibles de ser sujetos a fraude. Y básicamente no deberíamos haber aceptado tanto voto por correo y tenerlo mucho más controlado. Ya advertimos que era muy peligroso el voto por correo.
it is easily susceptible to fraud, no solo es particularly if you have susceptible a de fraude, plan or scheme, which sounds eerily similar to what Joe Biden told us a few days before the election. sino que además tenía un esquema y un plan que se parece mucho a lo que el propio Joe Biden nos avisó unos días antes de las elecciones. Because they made significant mistakes, like all crooks do, and we caught them. One of them was pushing out Republican inspectors. Every state, almost every civilized country, even Tanzania and places that you wouldn't think of, have rules about inspectors, particularly for mail-in ballots. And why particularly for mail-in ballots? Because they can more easily be defrauded and you can't check on it. Este es un proceso básicamente que se lleva en muchos países, incluido África, por ejemplo en Tanzania. Well, you fill out an envelope. Este es el proceso. Rellenas un sobre como esto. Usually in New York it would be your assembly district and the precinct in which you're voting. You fill out your name and your address. Rellenas tu voto, tu nombre, tu dirección y firmas. You then use an inner envelope and you put the ballot inside the inner envelope. Dentro del sobre hay otro sobre en el que pones tu voto. When it's being counted, Cuando se cuenta, in the United States, up until the mass cheating that went on in this election, antes de las elecciones de la noche, inspector, as well as others, if there are other parties, is allowed to watch the unsealing of this ballot. el inspector le está permitido mirar cómo se abre ese sobre. Because the only time you can ever find out if it's a fraudulent ballot is when it is looked at. El único momento en el que tú puedes encontrar que el sobre pertenece al voto o el voto pertenece al sobre The only thing left is the vote. es cuando lo abres. That could have been Mickey Mouse. That could have been a dead person. That could have been not filled out properly. That could have been. Básicamente, si te deshaces del sobre, no That could have tienes been- prueba de demostrar quién ha votado been, ni qué se ha hecho con ese voto. we never know. So, for example, the recount being done in Georgia. Por ejemplo, el recuento de Georgia no nos va a decir nada, porque las papeletas vienen sin sobre y es imposible coordinarlo ni cotejarlo con sus firmas. Because, for example, in Pennsylvania, where we have probably our most precise evidence, 682,770 of these ballots were cast, put in, and 680.000 votos en Pensilvania which renders them Se ballots les- that are null and void. Cannot be counted. se les quitó la posibilidad de cotejarlo con su firma. Se deshicieron de los sobres y, por lo tanto, no ha dejado opción de cotejar y comprobar que esos votos son reales. Esos votos deberían ser nulos. So in the other parts of the state, there was a legitimate inspection of the ballots. So if you have two different standards in different parts of the state, one favoring one part of the state, the other disfavoring the other part of the state, that's a classic violation of the Equal Protection Clause of the United States Constitution. Esto es lo que hablamos del Equal Protection Clause, que es el que en un estado se trate a un condado de forma diferente que a otro condado y a la gente de forma diferente, y a eso se están atando legalmente, al Equal Protection Fraud, porque en otros condados se hizo como se debería o se prohibió determinadas cosas y entonces eso viola la igualdad de los ciudadanos en el estado. In that ballot, and you lived in Philadelphia or in Pittsburgh, you were allowed to fix the mistake. But if you lived in the Si tú vives en Pittsburgh o en Filadelfia, tú podías corregir un error en tu voto. you were given no such right. Pero si vivías en otro sitio que no fuera Filadelfia o Pittsburgh, a lo mejor no podías corregir tu voto. And he failed to put it in the secure envelope inside. He just put it in open, naked. That ballot was Está dando un ejemplo cast aside because it was invalid. en un condado en el que, por ejemplo, a una persona puso un voto mal en la urna y ese voto que se votó mal, Pittsburgh and pues fue in desechado. Philadelphia. Sin embargo, en Filadelfia
Ellos, si veían que el voto estaba mal o tenía algún defecto, contactaban con el votante y el votante estaba capacitado para arreglar su voto. De esta forma, lo que hacían era maximizar el voto por correo. Y de esto tiene cientos de testigos y probablemente miles. Tiene 17.000 votos provisionales en Pittsburgh. Está dando un ejemplo. Vengo aquí a votar. Ah, pero Giuliani, usted ya votó. Sí, usted pidió un voto por correo y de hecho votó. ¿Y por qué esto pasa 17.000 veces en Pittsburgh? Que la gente fue a votar pensando 15.000 veces que la gente en Pittsburgh llegó a votar y se dieron cuenta de que ya habían votado. ¿Se habían olvidado de que habían votado? ¿Tienen mala memoria en Pittsburgh? ¿O realmente lo que pasó es lo siguiente? Que fueron instruidos por sus jefes en cuanto había una papeleta que no estaba asignada a alguien, asígnasela a alguien. Quizá esa persona no aparece para votar. Y si aparece para votar, le llamaremos voto ausente, absentí. Y eso es lo que pasó con ellos. Además, tienen 50 o 60 testigos por la forma en que fueron tratados, que no les dejaron inspeccionar. En algunos sitios fueron agredidos, en otras formas se les arrinconó en un sitio cerrado. Se les puso detrás, allí detrás, que no pudieran verlo. Está contando una escena de una película, que no he oído el título. No podían ver nada, los alejaron tanto que no podían ver nada. 60 personas que han jurado bajo pena de perjurio. Y que nadie le pregunte a Biden de la cantidad enorme de testigos que bajo pena de perjurio han jurado que esto ha sucedido, como dicen, han jurado que no les permitieron llevar a cabo sus funciones como inspectores. ¿Por qué no permiten a la gente llevar a cabo sus funciones? Gente que llevan siendo inspectores desde hace muchos años. Porque lo que querían era usar esas papeletas para darle un empujón a Biden. Porque Biden estaba 700.000, 800.000 votos por detrás y la única forma que tenían de alcanzarle era dándole un empujón, haciendo eso. Tampoco dejaron ni siquiera a los demócratas, a los inspectores demócratas, porque tenían miedo de que hubiera alguno honrado. Y esas son las declaraciones juradas
Y dice que los medios no están informando correctamente, que ellos siguen diciendo que no hay pruebas. The American people are entitled to know this. You don't have Que a los right to keep it from americanos them. You don't have a tienen right derecho to a hide conocer it, esto. and you are. I mean, you don't report to them that a citizen of this Los country, medios no le dicen a la a very gente, fine woman, who is willing to allow me to give her, y ahora está explicando el caso de una mujer, I can't give you all these affidavits, because if I do, these people will be harassed. dice que no puede dar todas las declaraciones juradas porque si lo hiciera esa gente sería acosada, perderían su trabajo. Tienen a testigos bajo protección en este momento. But Jesse Jacob is an adult citizen and a resident of the state of Michigan. Jesse Jacob, He's been an employee of the city of Michigan, Detroit for decades. Empleada de I Detroit, know her age, but de que no va a decir su edad porque es un she can señor. tell you her age. She was assigned to voting duties in September, and she was trained by the city of Detroit. Estaba asignada a She was basically trained to cheat. contar los votos en Detroit. She said that I was instructed by my supervisor to adjust the mailing date of these absentee ballot packages to be dated earlier Le dijo su jefe than when they were actually sent in. que esos votos que habían sido mandados en un día fueran fechados unas fechas antes. That's not me saying that. That's just American citizens saying that under oath. Que lo están diciendo ciudadanos americanos bajo juramento. But you can't say there's no evidence. This is what we call evidence. Yo no puedo decir si dice la verdad o miente, probablemente diga la verdad, pero lo que está claro es que eso es una prueba. You put a witness on a witness stand, the witness is testifying to their own knowledge. This witness goes on the witness stand and she will say, I was told to adjust the date. Se me dijo que ajustara la fecha. Hay gente que está jurando I witnessed bajo pena de perjuicio and employees going over to the voting booth with voters que empleados iban to watch them vote and coach them for whom to vote. Que iban a aconsejar a la gente, se metían en los booths con ellos y les decían y les aconsejaban a quién tenían que votar. La próxima vez que digáis que no hay pruebas, estáis mintiendo, porque sí hay pruebas. Costantino versus the city of Detroit. Then she was instructed Luego se le dijo by my supervisor por su jefe que no preguntara por ninguna identificación a la persona que estaba a las personas que estuvieran intentando votar, que no pidiera identificación. ¿Por qué no pides identificación? Porque había mucha gente que no podía votar, porque ya habían venido a votar antes, porque sabían que votantes ilegales no podían estar, no se les permitiría votar. Inmigrantes ilegales. En Filadelfia tú sabes que hay mucha gente que va a venir de Camden a intentar votar y luego se van a ver el partido de fútbol, que pasa mucho. Y en Filadelfia se les permite porque los demócratas lo dejan que esto pase. Desde hace muchos años. En sitios en los que hasta ahora habían salido indemnes. En Filadelfia hay mucho crimen porque el fiscal general deja salir en masa a los delincuentes. Dice el testigo que observó a mucha gente votar dos veces. Jesse Jacob, not me. Otro, Jesse Jacob. I was instructed se me ordenó not to invalidate any ballots and not to look for any deficiency. Que no invalidara ningún voto y que no buscara ningún error en los votos. ¿Por qué?
porque estabas haciendo trampas a propósito. You're cheating as a institution. This is an instruction from the election commissioner or the employer to the worker. Es una instrucción de la comisión electoral a el I was trabajador. instructed not to look at any of the signatures of the absentee ballots. If she was instructed not to look for any of the signatures on the absentee ballots, why the heck do you sign it in the first place? Si se le instruye en que no busque errores de los votos ausentes, ¿por qué entonces piden que lo firmen en primer lugar si no van a comprobarlo? On November 4, 2020, I was instructed to improperly predate the absentee ballots when the receipt date. También se le pidió a esta persona se le dijo a esta persona que cambiara la fecha del voto. Now this is really significant because Justice Alito of the Supreme Court instructed Pennsylvania. El juez Delito that comes in after 8 o'clock on November 3rd, ordenó 2020, had to be put aside. exacto. Because there's a question as to its legality. El juez ordenó que cualquier voto que llegara más tarde tenía que ser puesto aparte, obviamente, y que ya se vería lo que se hacía con ellos. ¿Qué pasa? Que si agarran votos y le ponen en una fecha anterior, pues esos votos no son contados aparte y no entran en discusión. Por eso les dieron esta instrucción de que no se buscaran irregularidades y que se pusieran las fechas anteriores. That she's a Democrat. I assume, but I may be wrong. She's a citizen. I've never met her, never coached her. El testigo asume que este testigo que dijo su declaración era demócrata porque trabajaba para un gobierno demócrata, pero que no lo sabe, que jamás la ha conocido. Y enseña la firma bajo pena de perjurio. La pena de perjurio es un delito federal en Estados Unidos. By the goons on the other side. We don't do that to them. They've done that to a lot of our people. They've done it for 4 years. And it's outrageous that it's tolerated, and it's tolerated because you condone it in the press. And you don't cover it. Vale, ahora le suelta una leche a los medios de comunicación. Esta gente lleva haciendo todo esto y lleva haciendo todos estos fraudes porque vosotros lo habéis permitido. Porque vosotros lo permitís. Diciéndoselo a los medios. Toma ya. No tengo tiempo para leeros todos los affidavits, pero vosotros deberíais haber encontrado tiempo para leéroslos y no mentir. 220 declaraciones juradas en Michigan, solamente en Michigan. Those are people who give affidavits, report an incident that under any other circumstances would have been on the front page of all your newspapers if it didn't involve the hatred that you have, irrational, pathological hatred. Todas estas declaraciones estarían en las portadas de los periódicos si no fuera porque el odio que vosotros habéis instilado en el presidente del gobierno, del país. Counting ballots. The people thought it was food, so they all ran to the truck. It wasn't food. It was thousands and thousands of ballots. And the ballots were in garbage cans. They were in paper bags. They were in cardboard boxes. La gente pensaba que era comida lo que había en los contenedores. No era comida, eran cientos, miles de votos. At that time, they thought all the Republican inspectors had left. All but 2 had. And an employee of Dominion who en el momento en que los tiraron, pensaban que todos los contadores republicanos se habían ido casi todos, menos 2 y un empleado de Dominion. These were ballots for Biden. When they saw a ballot, these were ballots only for Biden, meaning there was no down ticket, just Biden or envelope. Because these ballots were produced very quickly, very swiftly, and they're estimated to be a minimum of 60,000, maximum of 100,000. De 60.000 a 100.000 votos aparecieron de repente de la nada. Which means they were put into the counting machine this way. Once, twice, 3 times.
y contaban los votos 3 veces. I didn't see that. I don't know that, but for the fact that 3 American citizens are willing to swear to it. 3 ciudadanos americanos están And we're not going to deseando let them go to court and do that. jurarlo. We're going to let this election go by when there are Y no se les va a permitir ir a un juicio y decirlo. that can prove what I'm saying to you and other acts of fraud in Michigan. Y yo puedo probar lo que os estoy diciendo. ¿No es una prueba lo que os estoy diciendo? What happened to this country? We're going to cover that up. We let Al Gore carry on an election dispute. Dejamos que Gore disputara las elecciones por un estado, y esto ha pasado en Pensilvania, en Michigan. Michigan probably right now, if I count up the affidavits, just one case alone, Trump v. Benson, a case that we dismissed today because that case was attempting to get the Wayne County Board of Supervisors to decertify. Well, they did. They decertified. That case has 100 affidavits. Vale, aquí acaba de explicar por qué han retirado la demanda de Michigan, porque la demanda lo que intentaba era que no se certificaran los votos del condado de Wayne, y como ya se ha conseguido que no se certificaran, pues han retirado la demanda porque ya no tiene más sentido. To the point of at least 300,000 illegitimate ballots that we can specifically identify. The margin in Michigan was 146,121. Tienen 300.000 votos ausentes y el margen era 140.000. That Biden won 80-20. So you see a change as a result of the election in Michigan. If you take out Wayne County. Que obviamente en Wayne County, si no se certifican los votos, pues se cambia completamente las elecciones y el estado de Michigan caerá por Trump. Not by us, but by an individual plaintiff. We are helping and assisting in that case, however. And you can find all the affidavits that you want filed in that case. And you can find out they're not just allegations, they're allegations supported by sworn testimony, which is a lot better than Joe Biden has ever done on anything. He doesn't answer questions, much less give you sworn affidavits. Sé que las declaraciones juradas son algo más de lo que Joe Biden ha hecho en su vida, que jamás ha jurado nada y ha hecho una declaración jurada. Ahora pasamos a Wisconsin. El plan es el mismo en Wisconsin. A los republicanos se les cerró la puerta para contar el voto ausente. No se les dejó mirar las papeletas. Y en Milwaukee, Wisconsin no permite. Wisconsin, when you look at their constitution, almost seems to not like absentee ballots. They state it's not a right, a privilege. No permite los votos absentís. Tienen unos procedimientos muy estrictos. No se te puede dar un absentee ballot. Tienes que aparecer personalmente. Tienen muchas razones para ello. Progressive days, when I say progressive, I mean late 19th century, early 20th century progressive, when that really meant progressive, not retrogressive. So, dice que el siglo XIX era realmente progresista, no como ahora. Que de ahí debe venir la legislación. That, as far as we can tell, and this is why we're ordering, because we have very good information, the numbers are going to come out about here, that don't have applications. Under the law of the state of Wisconsin, 40.000 votos que no tienen ningún tipo de registro, ni pedidos. No hay nadie que haya pedido ese voto ausente. No hay nadie detrás pidiendo ese voto ausente. ¿Y qué ha pasado en 2 sitios? Northern Wisconsin, didn't happen in Republican Wisconsin, didn't happen in neutral Wisconsin, where there are equal number of Republicans and Democrats. It happened in a place where the vote was 75-80% for the Democrat. Dice que ha pasado en un sitio que el voto era 80% demócrata. In other words, if you count the lawful votes, Trump won Wisconsin by a good margin. Indeed, if you count the lawful votes in si cuentas los votos legales, Trump
Dice que si cuentas los votos legales, Trump ganó por más de 300.000 votos en Wisconsin. Y ahora seguimos ya diciendo todo lo que no se permitió hacer, no se les permitió contar. Hay muchos sitios en los que hay más votos que votantes. An overvote is if 200% of the people who are registered in a district vote. Think about that. 200% of the registered voters in a district vote. Hay un distrito en el que apareció el 200% de votantes, o sea, apareció el doble de votos que votantes. Doble de votos que votantes. Es importante que entendáis que en Estados Unidos una declaración jurada es una prueba. Estáis diciendo que siguen sin enseñar pruebas y lo que no entiendo es que no va a sacar una foto de alguien metiendo una... Porque eso es imposible. Una declaración jurada es una prueba en Estados Unidos y tiene el valor de prueba y tiene la capacidad de ser llevada ante un tribunal porque lo que se juegan es vida y hacienda en Estados Unidos si juran o perjuran. Entonces, lo que está haciendo ahora es decir todo lo que dice y antes ha dicho que tiene prueba documental de todo lo que está afirmando. Entonces, yo escucharía esto atentamente porque en Estados Unidos sí que tiene valor de prueba y sí que tiene carga legal. Michigan, Wayne County, Michigan, is because the overvote was so high, monstrously high. Claro, ¿por qué se han puesto a meter la causa en Wisconsin? Porque hay más votantes hay más votos que votantes. ¿Cómo es posible que haya el doble o el triple de votos que de votantes? Que en algunos condados hay 2 veces el número de votos que de gente que vive en el condado. Obviamente, esto se puede apoyar con pruebas. It isn't, 100 votes switched here or there.